les iba diciendo, el tema de hoy es promoción y vigilancia de la salud. Entonces vamos a hablar de lo que es la promoción, también la vigilancia de la salud en el contexto de lo que es riesgos laborales, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo que medicina es una ciencia que parte del conocimiento humano, que partiendo del conocimiento del funcionalismo del cuerpo humano y del medio en que éste desarrolla su actividad, tiene como objetivo la promoción de la salud o prevención de la pérdida de la salud, la curación de las enfermedades y la rehabilitación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La enfermedad y métodos de diagnóstico terapéuticos. El diagnóstico para nosotros consiste en la identificación por parte del médico de una enfermedad que está produciendo síntomas o alteraciones en el paciente. Cuando no se conoce la identidad de la enfermedad, el médico únicamente puede aliviar los síntomas como el dolor y la fiebre. Pero una vez que el médico ha realizado el diagnóstico, puede establecer el pronóstico, y para nosotros el pronóstico es la estimación de la evolución de la enfermedad para comenzar un tratamiento adecuado. Entonces, para conocer la salud y la enfermedad es necesario estudiar al hombre en su estado normal y en relación con el medio en que vive e investigar al mismo tiempo las causas que han perturbado el equilibrio entre el hombre y el medio exterior y social. Aquí vamos a recordar lo que la anterior vez hemos visto ya, la definición mundial de lo que es, según la OMS, de lo que es el concepto de salud. Entonces lo vamos a definir como el estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Adicionando a esto, los conceptos de diagnóstico y pronóstico se retrotraen al siglo V antes de Cristo, ¿no es cierto?, cuando el médico griego Hipócrates, en el año 460 y 377 a.C., intenta identificar las enfermedades y no los síntomas, y también describe la secuencia de los acontecimientos que producían esta enfermedad. Estos conceptos han dado lugar al sistema de atención médica basado en el reconocimiento médico en base a patrones, y hoy en día se sigue aplicando esto. Y a lo que me estoy refiriendo es la historia clínica y la exploración física. En el siglo XVIII, el diagnóstico se basa puntualmente cuando los anatomistas o anatomopatólogos empiezan a utilizar la disección para estudiar la estructura del cuerpo humano, ¿ya? Además, ahí en esta época se descubre el microscopio óptico, que ha permitido un mejor estudio de la estructura y función del organismo, así como los defectos, o sea, los efectos que producía la enfermedad o las enfermedades. En el siglo XIX hay descubrimiento de lo que es los microorganismos, y los que contribuyen a esta época de forma importante son Louis Pasteur y Roberto Koch, ¿no?, donde descubren enfermedades infectocontagiosas, que es uno de los logros más importantes de la ciencia médica y biológica. En el siglo XX, el diagnóstico ya es genético, y ahí se toma en cuenta la clonación terapéutica. Vaya nomás, doctora. Ya, hoy en día los médicos todavía se basan de forma importante en lo que es la historia clínica, o sea, se basan ahí en el examen físico sistematizado con el fin de llegar a un diagnóstico. No obstante, la velocidad y el grado de exactitud con el que llegan a los diagnósticos se ha incrementado en gran medida porque ha avanzado la tecnología en cuanto a medios o procedimientos auxiliares de diagnóstico. Inicialmente, hace 50 años, el diagnóstico de muchas enfermedades se realizaba después de que la persona ya había muerto. Entonces, el cuerpo era examinado por un anatomopatólogo para descubrir cuál era la causa de la muerte del paciente. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad se basa en la realización de la historia clínica, y esta contiene lo que es la anamnesis, el interrogatorio, inspección, palpación, percusión, auscultación, exploración física,
Y las pruebas complementarias, como la radiografía, tomografía, gamografía, ecografía, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, hablemos un poquito de lo que es, vamos a ilustrar lo que es la radiografía. Entonces, ¿quién lo ha descubierto? Wilhelm Röntgen en 1895. Entonces, esto es una importante contribución para el diagnóstico médico en ese entonces. Y podemos decir que los rayos X es una forma de radiación electromagnética que tiene una longitud de onda corta y que puede oscurecer una placa fotográfica con un haz de rayos X que se dirige a través del cuerpo, como el tórax. Entonces, las estructuras de mayor densidad, como las costillas y el músculo cardíaco, absorben mayormente esta radiación ionizante y se ven como más densas, estructuras más densas y más blancas en la radiografía. Pero en las estructuras menos densas, como la piel y el pulmón, son más oscuras. ¿Ya? Y así, las radiografías de contraste, sobre todo en aparatos donde son huecos y donde se utiliza un medio de contraste para tomar las radiografías. La gamografía es una técnica que utiliza los radioisótopos químicos marcadores radiactivamente que son administrados por vía oral o mediante inyección en el torrente sanguíneo y son captados por ciertos órganos. Entonces eso también es una prueba complementaria. Aquí les muestro objetivamente lo que es la radiografía de tórax, la resonancia nuclear magnética, tomografía computarizada, una ecografía fetal, una cistoscopía, pruebas complementarias como la biopsia, artroscopía, un electrocardiograma, etcétera, ¿no? Entonces son pruebas complementarias que nos llevan a hacer un diagnóstico precoz y certero de que una persona está enferma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace medicina del trabajo? Medicina del trabajo es una ciencia que entiende de la salud del trabajador en un sentido integral de la misma. Entonces, es asistencial, es preventiva, es rehabilitadora y además hace promoción de la salud de los trabajadores y para ello emplea conocimientos que se relacionan con higiene, que tienen que ver con las enfermedades profesionales, la toxicología, tóxicos, químicos, seguridad, que tiene que ver con los accidentes de trabajo, ergonomía, cirugía epidemiología terapéutica clínica y medicina legal. Entonces, en medicina del trabajo existe técnicas que se utilizan, ¿no? Y una de ellas es el estudio epidemiológico, la vigilancia de la salud, educación sanitaria, la resistencia de los individuos con la aplicación de las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es prevención, ya hemos dicho que existen técnicas. Una es el estudio epidemiológico, la vigilancia sanitaria, vigilancia de la salud, educación sanitaria y también obrar sobre la resistencia de los individuos. Ahora, distinguir la vigilancia de la prevención responde principalmente a razones conceptuales, puesto que la vigilancia tiene como objetivo primordial proporcionar información para que se adopten decisiones, en nuestro caso relacionadas con la prevención de riesgos laborales. En su ejercicio, el médico del trabajo se mueve dentro de un marco ético, ¿ya? Por ejemplo, nosotros precautelamos la intimidad y la confidencialidad de los datos médicos que afecten al trabajador y que se haya confiado voluntariamente a los servicios de medicina de trabajo. También precautelamos el derecho a la información sobre las pruebas que se realizan en los trabajadores, así como de sus resultados, derecho a la información sobre los riesgos a los que está expuesta su salud en el trabajo, derecho a la vigilancia de su salud voluntariamente aceptada. Solo será obligatoria en circunstancias excepcionales, cuando existe un riesgo para el propio trabajador y para otras personas. ¿Ya? ¿Hasta aquí han entendido? Entonces, vamos a definir lo que es el concepto de vigilancia.
Vigilancia para nosotros es observar a algo, a alguien para evitar que cause o que reciba daño. Algo es las condiciones de trabajo, alguien son los trabajadores y que pueden padecer los efectos perjudiciales de las condiciones de trabajo, ¿ya? El concepto de vigilancia de la salud laboral se define como la observación continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos de interés, que son las condiciones de trabajo y problemas de salud, a través de la recogida sistemática, el análisis y consolidación de datos, con objetivo de identificar los problemas, así como planificar y evaluar las intervenciones preventivas frente a estos problemas. ¿Qué información nos proporciona el reconocimiento médico? Del trabajador, primero, que es el centro del reconocimiento, ¿no? Y lo estudiamos desde una perspectiva integral. Desde su puesto de trabajo nos hacemos una idea del nivel de exigencia del mismo a través del estudio de la salud del trabajador. El local o dependencia donde está ubicado el trabajador y si tiene las condiciones adecuadas para desarrollar su actividad laboral. De los compañeros con los que el individuo comparte su jornada laboral, porque ya hemos dicho que el ser humano es un ser social que tiene que relacionarse con los demás, ¿ya? Y el entorno influye sobre la salud y a veces decisivamente. La propia empresa, procedimientos de trabajo inadecuados, incentivos económicos en función de los objetivos inalcanzables, como etcétera. El estilo de vida familiar. Con la conversación y observación de la forma de vestir y limpieza, tipo de dieta, nos podemos hacer una idea del contexto familiar en el que se desenvuelve el trabajador. Entonces, medicina del trabajo. Está dentro del marco legal, es específica para estudiar los riesgos, ¿no? Es voluntaria, confidencial, prolongada, documentada. Ahora, ¿qué exámenes de salud realizamos? El de reconocimiento de nuevo ingreso es el examen preocupacional y lo realizamos para conocer el estado de salud que tiene el trabajador antes de entrar a su fuente de trabajo. El reconocimiento de reincorporación, que es casi similar al examen preocupacional. El reconocimiento por cambio de puesto de trabajo es para detectar precozmente qué alteraciones de salud tiene el trabajador en función a su puesto de trabajo. Los reconocimientos periódicos se los realiza para determinar también precozmente qué enfermedades o qué enfermedades o qué padecimientos se han visto agravadas por las condiciones de trabajo. Los reconocimientos a demanda. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los reconocimientos periódicos? Primero es detectar precozmente las alteraciones en la salud del trabajador relacionados en su origen con el trabajo. Detectar alteraciones generales en la salud del trabajador, ya que cualquiera de ellas puede influir en el desarrollo de su trabajo. Luego, establecer relaciones epidemiológicas entre los distintos hallazgos médicos descubiertos a los trabajadores. Este tipo de vigilancia nos permite establecer de hipótesis causales, relación entre causa y efecto. Causa sería, digamos, en el sector minero, altas concentraciones de óxido de sílice y las consecuencias son las enfermedades, ¿no? La silicosis. Seguimiento de las alteraciones que tienen su origen en el trabajo, aunque no sean motivadas por si sufren su influencia negativa, en algunos casos tendrá que recomendar hasta forzar la separación entre el trabajador y su puesto de trabajo y donde está el agente nocivo. Selección de trabajadores a los que proponer en función de sus problemas individuales para campañas de prevención y promoción, ¿no? Que tengan incorporadas como por ejemplo hipertensos, diabéticos, obesos, que tengan tendencia al alcoholismo, etcétera. Vigilancia especial de la salud de aquellos trabajadores que transitoriamente o permanentemente presenten mayor sensibilidad a riesgos inherentes al trabajo, como es el caso de las mujeres embarazadas, trabajadores muy jóvenes, personas minusválidas o discapacitadas. Esto es un ejemplo de lo que es un protocolo de vigilancia de la salud, lo van a estar leyendo. Esto es una historia clínica de acuerdo al punto de vista laboral
Y existen protocolos de vigilancia médica específica. Es sobre todo para aquellos productos que producen enfermedades profesionales, ¿no? Entonces el objetivo de estos protocolos es normalizar los reconocimientos médicos expuestos a ese riesgo. Entonces, correlacionar síntomas y signos con otros datos, evaluación del colectivo considerado, seguimiento individual. ¿Cuál es el contenido que debe tener? Identificación, hábitos tóxicos, higiénicos, sintomatología específica e inespecífica, exploración física orientada y pruebas complementarias. Aquí los protocolos de vigilancia médica específica son para el plomo, que es un metal pesado, plaguicidas, neuropatías por presión, amianto, manipulación de cargas, posturas forzadas, y hay varios más. ¿Cuál es la calificación que hacemos o nuestro diagnóstico como médicos especialistas en medicina del trabajo? Entonces, es apto sin restricciones cuando el trabajador está sano, ¿no? Física, mental y socialmente. Y que es apto y está instruido de tal manera que puede desarrollar sin problemas su actividad laboral. El apto con restricción cuando hay dos acá, ¿no? De tipo personal y laboral. Apto con restricción de tipo personal cuando sí se ha evidenciado algunas alteraciones en la salud del trabajador y que tiene que hacer seguimiento obligatorio por los médicos de la caja. Apto con restricciones laborales cuando este individuo no ha sido capacitado para desarrollar ese tipo de trabajo, ¿no? Apto con restricción laboral restrictiva, no apto y en observación. Decálogo de la vigilancia de la salud, lo van a ver ustedes. ¿Cuáles son las consecuencias de la vigilancia periódica de la salud? Hay consecuencias individuales y colectivas. Individuales, uno es la detección precoz de las alteraciones en la salud del trabajador, identificación de los trabajadores más susceptibles para desarrollar cualquier tipo de alteración en su salud y para la corrección a través de una educación sanitaria de las conductas, hábitos, costumbres perjudiciales para la salud. Colectivas, conocimiento del estado general o global de todos los trabajadores de la empresa, conocimiento de situaciones de riesgo en puntos determinados de la empresa a través de la relación de variables mediante técnicas epidemiológicas, incorporación a un plan de prevención de los hallazgos detectados en la vigilancia, comprobación de la eficacia del plan de prevención de la empresa gracias a la observación del estado de salud de los trabajadores. Aquí entramos con lo que también es promoción de la salud. Ya es aunar esfuerzos de los empresarios, trabajadores y sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo, ¿no? Y la promoción de salud lo hacemos con nutrición y dietética, con fomento de actividad física, primeros auxilios, etcétera, para problemas como, por ejemplo, de diabetes, obesidad, drogodependencia, digamos, personas hipertensas debido al aumento del colesterol, triglicéridos, HDL o ILDL, etcétera, personas con patología renal, personas con desórdenes musculoesqueléticos, etcétera. ¿Cuáles son los programas de salud? Hay programas de higiene industrial para prevenir las enfermedades industriales, determinando si existen límites permisibles por debajo de los cuales no se produzca la enfermedad. Programas de seguridad industrial para disminuir la prevalencia de los accidentes de trabajo. Programa de ergonomía, psicosociología, programa del entorno global, programa de vigilancia médica. Eso contribuye a que mejore la salud de los trabajadores. En definitiva, la valoración del estado de salud de la empresa nos permite responder a las siguientes preguntas. ¿Quién presenta alteraciones? ¿En qué lugar? ¿Cuándo aparecen o aparecieron? Si es necesario implantar nuevas acciones preventivas o mejorar las que ya hemos establecido y si la prevención aplicada resulta eficaz. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Doctora, una pregunta. Dime. En el caso de rayos X, por ejemplo, yo tenía que sacarle rayos X a mi hijito, pero el doctor, o sea,
tendría que proporcionarme algún tipo de protección durante la prueba, o sea, cuando están sacando rayos X, porque Claro, no me han dado. Después, no te han dado. posteriormente me dijeron, sí, me dijeron que tenían que darme y no me dieron. Bueno, en realidad la radiación ionizante es, ¿cómo te puedo decir? A ver, es un riesgo para la Ujú, salud de cualquier persona. Entonces existen ya, medidas de prevención en este caso. La obligación de la persona que ha sacado la placa radiográfica ujú, tenía la ujú, responsabilidad de precautelar tu seguridad dándote un delantal de plomo. Ese es la principal protección, digamos, del radiólogo, pero siempre tienen ujú. la precaución de dar el delantal de plomo. Tal vez no lo tenía, pero sí es un error muy grande, un error garrafal, ¿me entiendes? Ujú. Ujú. Sí, ya, doctor, porque eso pasó y nos metieron a 3 mamás y teníamos que ayudarles. Entonces, sacaron una y otra vez y a ninguna nos dieron la protección. Claro, pero en o sea, las tres veces has estado expuesta tú o diferentes personas. Dos, tres veces estuve expuesta, una por ayudar a una mamá y dos porque mi hijito se movió en la primera ocasión y tuvieron que repetir. Entonces, 3 veces yo estuve expuesta a esa radiación. La radiación ionizante es un riesgo, es un alto riesgo, ¿no? Tiene consecuencias, pero yo supongo que ha debido estar dentro del límite permisible, son milisieverts que se dice ahí. Si no ha sobrepasado eso, no va a tener repercusión en tu salud. Pero no sé cuáles las condiciones, cómo te han sacado, pero es un riesgo al que has estado expuesta tú. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que el día sábado nos vamos a ver con los que no han asistido hoy día. De todos modos, se está grabando la disertación y las preguntas y les agradezco mucho. Me he retrasado unos 5 minutos, creo, he estado en otra capacitación. Les pido disculpas y por favor el día sábado estén puntuales. Muchas gracias.